Las fuerzas prorrusas anunciaron el fin de la evacuación de civiles en la ciudad de Jersón ante el avance del ejército de Ucrania, que busca recuperar esta urbe. Ese eventual enfrentamiento amenaza con recrudecer el conflicto. Nuevas elecciones en Irlanda del Norte. Nacionalistas y unionistas fracasaron en su intento de formar gobierno y habrá un llamado a las urnas en las próximas 12 semanas. Tenemos un reporte desde Londres. Brasil será escenario de un debate crucial. El presidente Jair Bolsonaro y su rival Luis Inácio Lula da Silva se miden este viernes en el último debate a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tenemos análisis. Actualizamos la información aquí en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nuestra señal. Mi nombre es Juan Pupiales. Damos inicio con lo más reciente sobre la guerra en Ucrania. Las fuerzas prorrusas en la ciudad de Jersón anunciaron el fin de la evacuación de civiles ante el avance de las tropas ucranianas que buscan retomar un punto clave que fue una de las primeras zonas urbanas que perdieron desde el comienzo del conflicto hace ya 8 meses. Con una población de unas 288.000 personas, las autoridades en esta zona aseguran haber evacuado al menos 70.000 en la última semana. Expresan que la ciudad es una fortaleza, mientras Ucrania intenta rodear Jersón por el sur y dicen que la salida de civiles continúa. Mientras tanto, autoridades ucranianas aseguran que en los últimos 2 días habrían derribado hasta 300 drones rusos, aunque afirman que este tipo de ataques se ha reducido. Escuchemos. Desde el 13 de septiembre, cuando el primer dron kamikaze Shahed 136 fue derribado en Kupiansk, hasta hoy tenemos más de 300 drones kamikaze Shahed 136 derribados. Por supuesto, también está el Mojager, posiblemente otros drones de menor calibre que también están siendo derribados. Pero estos son los resultados. ¿Por qué ahora los rusos los usan con menos frecuencia, mientras que antes los usaban todos los días? Es porque los drones estaban disponibles entonces. Cambiamos de tema. En Reino Unido habrá nuevas elecciones en Irlanda del Norte que se mantienen un punto muerto desde los comicios de febrero. Ni los unionistas ni los nacionalistas han conseguido sacar adelante un ejecutivo y este viernes el gobierno de Londres anunció un llamado a las urnas dentro de las próximas 12 semanas. Le preguntamos previamente a nuestra corresponsal en la capital inglesa, Luisa Pulido, al respecto. Buenas tardes. Sí, porque los partidos, como lo mencionabas, fracasaron en esta fecha límite de 6 meses para formar el gobierno. Probablemente esos nuevos comicios regionales serán el 15 de diciembre, pero estamos a la espera de que la fecha sea plenamente conformada. Sin embargo, por la complejidad del asunto, es poco probable que las elecciones sean la única solución. El acuerdo de paz de 1998 que trajo paz política a Irlanda del Norte establece que siempre en esta región habrá un gobierno de coalición entre los republicanos del Sinn Féin, que arrasaron por primera vez en la historia en las elecciones de mayo, y los unionistas. El partido unionista bloquea estas negociaciones desde el triunfo del Sinn Féin para presionar al gobierno central en Londres para que modifique el protocolo de Irlanda del Norte que mantiene a esta región británica dentro del sistema de aduanas, el mercado único de la Unión Europea. Pero esas modificaciones no dependen del gobierno central en Londres, sino de Bruselas. Es cierto que ha habido negociaciones entre Londres y Bruselas con varias polémicas, como la amenaza del gobierno de desconocer este protocolo, pero lo cierto es que esta es ahora una tarea aún más urgente para el primer ministro Rishi Sunak. La comunidad internacional ya ha comenzado a reaccionar a la compra de la red social Twitter por parte del magnate Elon Musk, considerado como la persona más rica del planeta. Desde Rusia, Dmitry Medvedev, subsecretario del Consejo de Seguridad, le deseó buena suerte a Musk a la hora de superar el sesgo político. Dijo, por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Twitter está en buenas manos y aclaró que se va a quedar en su red social. Desde la Unión Europea llegó una advertencia. Twitter debe cumplir con las reglas como cualquier otra empresa. Los detalles de este pronunciamiento los tiene nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
Todo el mundo ha seguido con atención la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, incluida la Unión Europea. La Comisión Europea, de hecho, ya ha enviado un mensaje de que las normas europeas se deberán seguir cumpliendo. En particular, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, a través de la red social Twitter, ha dejado muy claro que el pájaro seguirá volando, pero siempre y cuando se adhiera a las normas regulatorias europeas. En particular, se refiere a una serie de leyes aprobadas en los últimos meses por parte de la Unión Europea. Una de ellas es la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las compañías tecnológicas a retirar rápidamente el contenido ilegal y también a tener más transparencia y claridad en los algoritmos que utilizan estas empresas. Además, también se deberá retirar en esta ley contenido, por ejemplo, imágenes y vídeos de personas que sean de contenido personal, y por lo tanto se deberá retirar también, así como discursos del odio, también en campañas electorales, por ejemplo, para evitar casos como el de Cambridge Analytica. Aún así, se va a seguir velando por la libertad de expresión y también los derechos fundamentales. En cualquier caso, Thierry Breton, que se reunió con Elon Musk el pasado mayo, el multimillonario le aseguró estar muy a favor de esta ley y que está en cumplimiento con los objetivos de la empresa. Vamos a Medio Oriente. Las protestas en Irán están lejos de apaciguarse cuando ha pasado casi mes y medio desde la muerte de la joven Mahsa Amini, quien perdió la vida bajo custodia de la policía de la moral. Al mismo tiempo, la represión también aumenta, así como la preocupación de la comunidad internacional. El siguiente informe nos cuenta las más recientes reacciones por las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno en sus esfuerzos por sofocar las protestas. Mujeres lanzando sus velos al aire y cortándose el cabello en público. Esta imagen se ha convertido en el símbolo de las protestas contra la autoridad en Irán. En otro lugar, en la ciudad occidental de Mahabad, una multitud grita muerte al dictador, mientras un incendio arde en la oficina del gobernador local. Mientras tanto, en la capital, Teherán, un mes y medio después de la muerte de Mahsa Amini, varios cientos de personas corean consignas contra la República Islámica. Las protestas en todo Irán están lejos de disminuir, y también la represión, que en todo caso se está haciendo más fuerte. Según Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 8 manifestantes desde el miércoles. Una reacción de mano dura que ha provocado una rápida respuesta de la comunidad internacional. Francia ha anunciado nuevas sanciones, mientras que Naciones Unidas ha dicho que ha iniciado investigaciones independientes. La comunidad internacional tiene responsabilidad de tomar medidas para abordar la impunidad por las violaciones de los derechos humanos en Irán, y por lo tanto he pedido el rápido establecimiento de un mecanismo de investigación independiente en todas las violaciones de los derechos humanos que condujeron a la muerte de Gina y desde entonces Mahsa Amini. Los manifestantes han sido detenidos en masa en la represión de lo que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, considera como disturbios. Mientras tanto, se inició una investigación sobre terrorismo luego de un ataque que mató al menos a 15 personas en un santuario chiita en la ciudad de Shiraz el miércoles. Asciende al menos 42 la cifra de muertos que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur de Filipinas, mientras docenas permanecen desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por las aguas o fueron golpeadas por los escombros en la provincia de Maguindanao. Son una serie de lluvias intensas provocadas en gran parte por la tormenta tropical Nalgae, que se espera golpee la costa este del país este sábado. En noticias de la región, día crucial de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo. Este viernes se celebra el último debate entre el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, y el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Para analizar este tema, conectamos con Wagner Iglesias, sociólogo y profesor de la Universidad de Sao Paulo. Señor Iglesias, gracias por estar con nosotros. ¿Quién tiene más en juego en este debate de este viernes? Hola Juan, muy buenas tardes. Un gusto poder hablar con ustedes de France 24 una vez más. Este debate de hoy es un debate absolutamente fundamental en la principal cadena de televisión de Brasil, que es la Red Globo. Va a ser en la noche de hoy y decenas de millones de personas van a estar en la audiencia de este debate. Creo yo que es la última oportunidad para que el presidente, el mandatario incumbente Jair Bolsonaro intente cambiar el escenario, el panorama, porque todas las encuestas apuntan para la victoria por más o menos 5 o 6 puntos de Luis Ignacio Lula da Silva en el próximo domingo.
Sin embargo, en la primera vuelta también las encuestas apuntaban para una ventaja muy larga de Lula, pero eso no se confirmó. Tal vez eso sea resultado de la abstención o la gente que no comparece a las sesiones para votar. En la primera vuelta fueron más de 30 millones de brasileños y brasileñas que no estuvieron en sus sesiones para votar. Esto puede ser un problema para Lula. Entonces, la elección está más o menos direccionada para la victoria de Lula, pero vamos a tener la certeza, la certidumbre efectivamente cuando empezar el conteo de todas las sesiones. Hoy yo apostaría que Lula tiene una posibilidad de 70 a 80% de victoria en el próximo domingo. Efectivamente, esa primera vuelta evidenció que la diferencia entre Bolsonaro y Lula no es tanta. ¿Cómo reaccionó cada candidato a esos resultados del 2 de octubre para buscar ahora la victoria en esta segunda vuelta? Lula intentó ampliar su amplio frente de apoyadores de diversos partidos, incluso de antiguos adversarios de centro derecha, de centro. Tal vez el más importante apoyo a Lula es del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Nosotros podemos acordarnos que Cardoso y Lula peleáronse con sus respectivos partidos durante más o menos 20 años en Brasil. Pero ahora están juntos por intentar derrotar a Bolsonaro, que comprenden como, además que un ultraderechista, una amenaza a la democracia brasileña y a la democracia de toda la América Latina. Y Bolsonaro intentó trabajar con sus apoyadores, fidelizar aún más sus soldados, porque son verdaderos soldados que intentan producir esta remontada, este cambio de escenario. Bolsonaro no logró hablar para más gente que no los mismos que ya habían votado por él en la primera vuelta. Entonces, este es un problema muy complicado para Bolsonaro. Aunque tenga intentado, no logró apasionar más gente, apasionar más electores para su nombre y para su candidatura. Teniendo en cuenta que se espera que en la segunda vuelta haya menos votantes, ¿en qué tipo de electores cree usted que está la clave para decidir esta votación? Yo creo que los pobres, la gente pobre, la gente que vive principalmente en la región noreste de Brasil, en las pequeñas ciudades, gente que vive en las periferias de las grandes metrópolis. Esta gente es fundamental principalmente para Lula. Si los muy pobres no van a votar, Lula va a tener problemas porque ahí la diferencia, la distancia entre él y Bolsonaro se va a tornar mucho más chiquita. Señor Iglesias, muchas gracias por este análisis aquí en France 24. Nosotros vamos a Estados Unidos. En un hospital se encuentra Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Representantes, después de que una persona irrumpiera en su casa de San Francisco y lo atacara con un martillo. Paul, de 82 años, sufrió heridas en su cabeza y otras partes del cuerpo, de acuerdo con la agencia AP, que también asegura que el atacante buscaba específicamente ingresar en esta residencia, según fuentes de la investigación. Nancy Pelosi se encontraba en Washington, D.C. en el momento del ataque. Hay un sospechoso detenido y se espera que Paul se recupere al completo. La Fiscalía Española retiró este viernes todas sus acusaciones contra el futbolista brasileño Neymar y el resto de acusados, incluyendo a sus padres y al expresidente del Barcelona, Sandro Rossell. El ente acusador considera que el fondo de inversión DIS ha fallado en sustentar sus señalamientos. Esta compañía asegura que fue estafada cuando el equipo catalán fichó en 2013 al delantero desde el Santos por un traspaso que llegó a los 85 millones de euros, de los cuales DIS percibió solamente 6,8 pese a poseer el 40% de los derechos del jugador. Este juicio termina el lunes y ahora solamente tendrá la acusación de la empresa contra Neymar y el resto de los señalados. Después de 6 años, la cantante de Barbados, Rihanna, publicó una nueva canción en solitario. Se llama Lift Me Up y hace parte de la banda sonora de la segunda parte de la película Pantera Negra del universo de Marvel. Se trata de un tributo a Chadwick Boseman, el actor que protagonizó la primera entrega del largometraje y quien falleció de cáncer el año pasado. Escuchemos un poco.
when you depart. Keep me safe, safe and sound. Con Rihanna despedimos esta emisión informativa. Ustedes quédense aquí en la pantalla de France 24 y también en nuestro sitio web france24.com.